Eran las 23:47 de un jueves cualquiera, y yo estaba tumbado en el sofá del salón con una cerveza a medias y la tele encendida sin volumen. Paula ya se había acostado, o eso pensaba. De repente, su móvil empezó a sonar. Nada raro hasta ahí, salvo por un detalle, el sonido venía del bolso que se había dejado en la entrada. Y lo cogí. No por cotilla, sino porque pensé que era urgente. No miré quién llamaba. Deslicé para descolgar y dije, ¿sí? Y entonces se hizo un silencio. Una respiración pesada, como alguien que no esperaba mi voz. Y luego, una frase seca, rápida, dicha con nervios. ¿Ya se ha dormido tu marido? Yo me quedé helado. No supe ni qué decir. Solo respondí con algo que ni yo entendí del todo. Perdona, ¿quién eres? Lloro, susurró la voz. ¿Eres tú? Colgó. Y ya está. 10 segundos. Pero suficientes. Yo no soy celoso por defecto, ni paranoico. Pero lo que acababa de pasar no tenía ninguna interpretación ambigua. Esa llamada no era un error. Esa persona no se había confundido de número. No. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y más aún, esperaba que ella estuviera con él. Porque sí, era un él, no hacía falta ser muy listo para notarlo. Y ahí empezó todo. Durante los siguientes minutos, no hice nada. Literalmente. Me quedé sentado en el sofá con el móvil en la mano y el corazón acelerado. No subí al dormitorio. No fui a despertarla. Me limité a mirar el historial de llamadas, y por supuesto, esa llamada no estaba registrada. Llamada oculta. Móvil privado. Apagué la televisión. Apagué la cerveza. Y me senté en la oscuridad, en silencio. Necesitaba pensar. A la mañana siguiente, Paula se comportó como siempre. Café con leche, beso en la mejilla, no se te olvide pasar por el súper, y todo lo demás. Normal. Demasiado normal. Pero algo dentro de mí ya no estaba igual. No podía decirle nada, no todavía. No sin saber qué estaba pasando exactamente. Y entonces tomé una decisión. Iba a ir hasta el final. Sin escándalos. Sin rabietas. Sin preguntarle. Solo quería la verdad. Toda. Y si hacía falta, me iba a ensuciar las manos para conseguirla. No dije nada durante días. Me limité a observar. Cada gesto, cada palabra, cada vez que Paula se ponía los auriculares para hablar por teléfono mientras cocinaba, cada vez que se encerraba en el baño con el móvil o contestaba un mensaje y luego lo borraba. Antes no lo habría notado, pero cuando uno está atento, cualquier detalle cobra sentido. Y lo más difícil no fue eso. Lo más jodido fue mirarla y seguir actuando como si nada. Como si no hubiera oído aquella voz que preguntaba por mí como si fuera una molestia, como si él fuera el protagonista y yo el espectador accidental. Me hice el dormido cuando se metía en la cama, cuando se daba la vuelta sin tocarme siquiera, cuando me decía buenas noches con voz amable pero ausente. Yo respondía igual, fingiendo que no me dolía, pero por dentro ya estaba decidido, iba a comprobar con mis propios ojos si todo lo que sospechaba era cierto. Y para eso necesitaba planearlo bien. A la semana, un viernes por la tarde, aproveché que ella tenía turno de noche para empezar. Le dije que tenía que ir a un almacén a las afueras por un problema logístico con una entrega que se había retrasado. Me creyó, claro. No tenía por qué dudar. Pero en realidad, fui directo a la tienda de informática donde trabajaba el primo de un amigo. Le pedí ayuda. Nada de cosas ilegales, pero sí al límite. Quería instalar una cámara pequeña en casa, una que se pudiera esconder bien, sin conexión a la red, que grabara todo en una tarjeta que solo yo pudiera revisar.
me la preparó en una tarde. Esa misma noche la escondí en el armario del recibidor, con visión suficiente para enfocar parte del salón y el pasillo hacia el dormitorio. No era perfecta, pero era mejor que nada. Pasaron 3 días sin nada relevante. Paula se comportaba como siempre. Hasta que el miércoles, después de ducharse, salió del baño envuelta en la toalla y con una sonrisa rara. No coqueta, sino calculada. Me dijo que le habían dado la noche libre porque una compañera le había cambiado el turno, que se iba a tomar una copa con unas amigas al centro. Le pregunté si quería que la acercara, pero dijo que iban en metro. Insistí en que bar irían, solo por si se hacía tarde y no respondía al móvil. Me dijo La Paca, uno de esos bares de lavapiés con música indie y copas caras. Me sonrió otra vez, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Tardó como 40 minutos en arreglarse. Salió con un vestido negro que no le había visto puesto desde hacía al menos un año. Tacones, perfume fuerte, labios rojos. Se despidió con un beso que no fue beso, más bien un roce, y se fue. Esperé 45 minutos antes de salir. Cogí un taxi y le pedí al conductor que me dejara a 3 manzanas del bar. Caminé hasta la esquina, busqué una mesa en una terraza con buena vista y esperé. Pedí una cerveza. Miré cada persona que entraba y salía del sitio. Vi pasar grupos de chicas, algunas parejas, pero a Paula no. Revisé el reloj cada 5 minutos. A las 22:38 decidí entrar al bar. Me senté solo en la barra, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba tragar. Ella no estaba allí. Pregunté al camarero si ese día había reservas para algún grupo. Me dijo que no. Pregunté si había visto a una chica con vestido negro y labios rojos, unos 30 y tantos, alta. Me dijo que no le sonaba. Pagué y salí. Volví a casa andando. Tardé más de 1 hora, y en cada paso sentía cómo se me iba cerrando algo por dentro. No rabia. Era otra cosa. Una mezcla de certeza y vacío. Entré en casa en silencio. Me serví un vaso de agua y me senté en el salón. No quería dormir. Solo necesitaba que pasaran las horas. Paula llegó a las 2:10. Entró sin hacer ruido, dejó los tacones en la entrada, fue al baño y luego al dormitorio. Ni se acercó al salón. Yo apagué las luces, esperé a que todo se calmara, me aseguré de que dormía, y saqué la tarjeta de la cámara. Tardé unos minutos en revisarla en el portátil. Y ahí estaba. A las 24 se abrió la puerta. Paula salió. 38 minutos después, a las 20:42, la puerta volvió a abrirse. Pero no era ella. Era un tío. Alto, delgado, pelo corto, cazadora oscura. Cerró la puerta con cuidado, miró hacia el pasillo, como si ya conociera la casa, y caminó directo al dormitorio. A los 4 minutos, se escuchó la puerta cerrarse otra vez, desde dentro. Durante casi 2 horas no se oyó nada más que el ruido apagado de pasos, puertas, y una vez incluso la risa de ella. Esa risa que yo conocía tan bien. Esa risa que solo usaba cuando se sentía cómoda, cuando no fingía. Cuando era feliz. O al menos eso pensaba yo. A las 22:47 el tipo salió del dormitorio, volvió al salón, cogió una chaqueta que había dejado sobre una silla, se asomó por el pasillo y dijo algo que no se escuchó bien. Pero su expresión era tranquila. Se fue como había llegado. 2 horas después, Paula volvía a entrar, sola, con las llaves en la mano, el maquillaje intacto. Apagué el portátil. Me levanté. Me metí en la ducha con agua fría. No lloré. No grité. Solo me duché durante más de 20 minutos. Me miré al espejo antes de acostarme. No me reconocí.
No sabía si estaba más sorprendido por la traición o por mi reacción. Me acosté a su lado sin decir nada. Ella dormía boca abajo, con una pierna fuera del edredón, como siempre. Me dormí, pero no descansé. Y al día siguiente, tomé una decisión. Ya no quería saber si me estaba engañando. Ya lo sabía. Ahora quería saber con quién. ¿Dónde? ¿Desde cuándo? Quería toda la información. Y luego, se la iba a devolver. Con intereses. Lo más difícil no fue saber que me engañaba, fue levantarme al día siguiente y tener que mirarla a los ojos sin que se notara nada, preparar el desayuno con la misma rutina de siempre, escuchar sus quejas sobre el tráfico en la App 2, aguantar la forma en la que me preguntaba si iba a comer en casa como si no hubiese un elefante en mitad del puto comedor, uno que solo yo podía ver. La rabia era un animal encerrado en el pecho, pero aún no había llegado el momento de soltarlo. Me limité a sentir, a fingir que todo seguía en su sitio, y en cuanto cerró la puerta para irse al hospital, me senté delante del portátil y abrí la carpeta de los vídeos. Repetí cada escena varias veces, buscando detalles que pudieran darme algo útil. Y entonces lo vi, en el minuto 17 del video de esa noche, cuando el tipo se quita la chaqueta, se le cae algo del bolsillo al suelo. No fue ruido. Fue movimiento, un reflejo. Lo pausé, amplié la imagen, y ahí estaba, un llavero. No era suyo. Era uno promocional del gimnasio donde yo había estado apuntado el año pasado, el Max Fit de la calle Toledo. Ese puto llavero lo daban con las mochilas, y solo a los socios nuevos. ¿Casualidad? Podía ser. Pero algo me decía que no. Así que a media mañana fui para allá. Dije que quería volver a apuntarme, me atendió una chica nueva, jovencita, simpática, y le pregunté por antiguos socios, concretamente uno que viviera por mi zona. Le solté una excusa cualquiera, que me había parecido reconocer a un colega de la infancia en una promo suya. Me dijo que por protección de datos no podía decirme nada, pero entre que era viernes, que yo le solté un par de comentarios para relajarla y que le dije que solo quería saber si un tal Dani venía por ahí. Acabó contándome que sí, que había un Dani que iba 3 veces por semana y que vivía en Alcalá también, y que era entrenador personal a domicilio. Esa última parte me dolió más de lo que esperaba. Entrenador personal. A domicilio. Justo lo que mi mujer había dicho hacía 2 semanas, que estaba pensando en volver a entrenar porque no se sentía bien con su cuerpo. Volví a casa sin necesidad de confirmar más. Todo encajaba. Lo tenía. Pero no me bastaba con eso. Necesitaba más. No por curiosidad, sino porque si iba a tirarlo todo por la borda, quería hacerlo con pruebas sólidas, con argumentos que no se pudieran negar. Aquel fin de semana Paula dijo que iba a trabajar, que la habían cambiado a turno doble por falta de personal. Me ofrecía llevarla, pero dijo que no hacía falta, que una compañera la recogía. Lo acepté sin discutir. A las 9 de la mañana ya había salido. Yo me vestí, cogí el coche y fui hasta el hospital. Aparqué a una calle de distancia y esperé. Estuve 1 hora, hora y media, sin señales. Finalmente vi a Paula salir del portal de enfrente, no del hospital, sino del edificio de apartamentos donde está el gimnasio de rehabilitación. Iba con ropa de calle, bolso grande, gafas de sol. Se subió a un coche azul oscuro que la esperaba en doble fila. Lo conducía él. No me hizo falta verle bien. Supe que era el mismo. Su silueta, la forma de moverse. Arrancaron y lo seguí. Condujeron hasta Las Rosas. 1 hora de trayecto sin hablar, sin tocarse, sin hacer nada que diera pistas. Como si supieran que alguien podía verlos. Aparcaron en un edificio moderno, de esos que alquilan por días. Paula bajó primero, luego él. Entraron al portal como si llevaran haciéndolo toda la vida.
Yo me quedé en el coche, aparcado una calle más abajo. Esperé 4 horas. No salieron. Me fui a casa con las manos sudadas y la mandíbula apretada. Ella llegó sobre las 7 de la tarde, sonriente, como si de verdad hubiera estado de guardia. Me abrazó, me besó, me preguntó si había comprado lo del desayuno. Y ahí, por un segundo, pensé en decirle la verdad. En sacarlo todo. Pero no. Aún no. Porque lo que quería decirle no era simplemente que lo sabía. Quería verlo en sus ojos. Quería oír cómo intentaba negarlo. Quería ver cómo se derrumbaba todo, pieza por pieza. Esa noche no dormí. Me senté en el comedor con un bloc de notas. Hice una lista. No de cosas por hacer, sino de momentos. El día que la conocí, la primera vez que me dijo que me quería, nuestro primer viaje, el día que compramos el piso. Luego anoté los días recientes, los últimos en los que había mentido, las fechas exactas, las horas en las que había estado con él. Y me di cuenta de algo. Ella había rehecho una parte de su vida dentro de la nuestra, como si jugara con 2 tableros al mismo tiempo. Como si yo fuera el decorado que le permitía vivir tranquila, sin remordimientos. Y eso fue lo que más me dolió. No el sexo. No los besos. No las risas que compartía con otro. Lo que me jodía de verdad era que podía seguir mirándome igual, tratándome igual, mientras al mismo tiempo se metía en la cama de otro sin ningún tipo de contradicción. El lunes siguiente ya lo tenía claro. Iba a enfrentarla. No con gritos, no con violencia, pero sí con todo lo que tenía. Con las grabaciones, con los vídeos, con los registros del GPS del coche, con las fotos que tomé desde lejos cuando salieron del edificio. Iba a sentarla en el salón y le iba a poner todo delante. Iba a hacerle ver su propia historia, tal como ella la había escrito sin decírmelo. Esperé a que llegara de trabajar. Le preparé la cena, le serví una copa de vino, hablamos de cosas triviales, todo como cualquier otra noche. Y cuando terminó de comer, le dije que necesitaba enseñarle algo. Ella preguntó qué, sonriendo. Yo no respondí. Solo saqué el portátil, abrí la carpeta, y puse el primer video. La expresión de su cara cambió en segundos. Primero desconcierto, luego alarma, luego miedo. No dijo nada. Solo miraba la pantalla. Cuando se vio entrar en casa con él, me miró, pero yo no le devolví la mirada. Dejé que siguiera. Avancé hasta el momento en el que se besaban en el pasillo. Entonces pausé. ¿Quieres explicarme algo o prefieres que lo pongamos todo y lo comentamos después? Silencio. ¿Quién es? Pregunté, sin levantar la voz. Jorge, empezó a decir, pero no terminó. No me digas que puedes explicarlo, dije, todavía sin levantar la voz. No necesito que me expliques nada. Solo quiero que me digas si has terminado. Si lo vas a seguir viendo. Si esto que tienes conmigo ya no existe. Ella tragó saliva. Se quedó quieta, como si el cuerpo le pesara de golpe. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Por una cámara? ¿Por un video? ¿O te referías a que te gustaría que yo siguiera siendo un imbécil hasta que tú decidieras irte? Bajó la cabeza. No lloró. No dijo que me quería. No se levantó para abrazarme. Solo dijo. Lo siento. Ese fue el primer momento real entre nosotros en semanas. Y fue el principio del final. No recuerdo cuánto rato estuvimos en silencio después de que dijera lo siento, pero fue suficiente como para que el vino de su copa se calentara y para que mi decisión terminara de formarse del todo. Había algo muy claro desde ese momento, no iba a quedarme a vivir con una persona que me miraba a la cara sabiendo todo lo que me estaba ocultando,
Y tampoco iba a permitir que me tratara como un imbécil al que se le da una explicación por compromiso cuando ya no hay nada que salvar. Yo no quería una excusa, no necesitaba que intentara justificar lo injustificable, ni que me dijera que fue un error, que no significaba nada o que se sentía confundida, porque todo eso lo había visto antes, lo había escuchado de otros, lo había leído y me parecía una falta de respeto que alguien se atreviera a repetirlo como si fueran palabras útiles en una situación así. La realidad era simple, directa, sin adornos, había elegido estar con otro hombre durante semanas, probablemente meses, y solo cuando se vio expuesta fue cuando apareció el arrepentimiento. Eso no era remordimiento, era miedo. Miedo a perder lo que tenía montado conmigo mientras se entretenía con él. Miedo a que yo no siguiera cumpliendo el papel cómodo que le había facilitado la doble vida. Cerré el portátil, lo dejé en la mesa, me levanté y fui directo al dormitorio. Ella no se movió. Supongo que no sabía si debía seguirme o quedarse allí esperando a que yo dijera algo más. Abrí el armario, saqué una maleta grande, la puse sobre la cama y empecé a guardar mis cosas. No le avisé. No le pregunté nada. Solo empecé a guardar mi ropa con calma, eligiendo lo que realmente me hacía falta, sin tocar sus cajones, sin mirar hacia donde ella solía dejar sus cosas. Después de unos minutos apareció en la puerta. Me miró desde allí, sin entrar. ¿Te vas a ir así, sin hablarlo? Me preguntó con la voz tensa, más seria que arrepentida. ¿Qué quieres que hablemos? Respondí sin mirarla. ¿De lo bien que disimulaste todo este tiempo? ¿De cómo te organizabas para que yo creyera que estabas de guardia mientras te acostabas con otro? No lo planeé, dijo ella, casi en un susurro. Claro que no lo planeaste, eso es lo que lo hace peor. Lo hiciste porque te apetecía, sin pensar en mí, sin pensar en nada. No fue un desliz, Paula. Fue constante. Metódico. Lo tuviste en casa. Compartiste la cama. Me miraste a la cara y luego te metiste con él. Lo pensaste. Lo elegiste. No tienes nada que decirme ahora. Ella dio un paso, pero se detuvo al ver que yo no me giraba. El silencio que se quedó entre nosotros era espeso, incómodo, y por primera vez desde que la conocía, sentí que me daba exactamente igual si se quedaba allí plantada o se iba a la cocina a tomarse otra copa. Te juro que no quería que esto pasara así, intentó de nuevo, más suave. Sé que lo he jodido todo, Jorge, y no tengo una excusa que te sirva, pero no fue por falta de amor, no fue porque tú hicieras algo mal. Me giré entonces, y la miré directamente a los ojos. Sentí una mezcla de rabia y desprecio que no recordaba haber sentido nunca por nadie. No me hables de amor. No me uses esa palabra como si siguiera teniendo sentido entre tú y yo. No me digas que no fue por mi culpa porque no estoy aquí buscando que me liberes de responsabilidad. Lo único que quiero ahora es salir de esta casa, llevarme mis cosas y no tener que volver a mirarte mientras finjo que todavía somos pareja. Ella no insistió. Bajó la mirada. Se fue del dormitorio. Terminé de cerrar la maleta, agarré mi mochila y salí. En el salón seguía el portátil en la mesa, y por un momento pensé en llevármelo también, pero decidí dejarlo. No necesitaba más pruebas, no necesitaba seguir grabando. Ya lo tenía todo claro. Antes de salir, me detuve en la puerta. La busqué con la mirada. Estaba en la cocina, de espaldas, con las manos apoyadas en la encimera. La llamé por su nombre. Se giró, con los ojos rojos, pero sin lágrimas. No te preocupes, le dije. No voy a hacer escándalo, no te voy a perseguir, no te voy a decir que dejes a nadie. Haz lo que quieras. Solo espero que no te atrevas a pedirme perdón dentro de una semana cuando te des cuenta de lo que has perdido. Porque ya no hay vuelta atrás. Salí sin esperar respuesta.
Llamé a mi hermano mientras bajaba las escaleras y le pedí que me dejara dormir en su casa unos días. No preguntó mucho. Solo dijo que sí y me pasó la dirección. Cogí el coche, puse la radio sin volumen y conduje. Ni música, ni pensamientos claros, solo la carretera. Cuando llegué, me recibió con una cerveza en la mano y una frase que me descolocó un poco. ¿Quieres contarlo ahora o prefieres beber en silencio? Prefiero beber en silencio. Y eso hicimos. 2 cervezas. Luego me enseñó el cuarto de invitados. Me dijo que si necesitaba estar solo, que lo dijera, que él no se iba a ofender. Le di las gracias. Me tumbé en la cama, apagué la luz y cerré los ojos. No lloré. No me revolví. Solo estuve ahí, con la cabeza llena, el pecho tenso, y la certeza de que, aunque ya había explotado todo, todavía me quedaban cosas por hacer. La siguiente mañana me desperté con el móvil lleno de mensajes de Paula. Me había escrito a las 2 de la mañana, luego a las 5. Frases desordenadas, algunas largas, otras solo mi nombre repetido como si eso bastara para que respondiera. No contesté. Ni siquiera las leí completas. Empecé a preparar lo que venía después, separar cuentas, llamar a mi abogado, pedir una cita con el banco. No iba a quedarme en ese limbo de vamos a ver qué pasa. Sabía exactamente lo que iba a pasar, divorcio. Y si tenía suerte, un cierre rápido. Lo primero que hice fue llamar a una gestoría para que revisaran todos los papeles del piso. Quería saber si podía salir de todo aquello sin perder demasiado. Mientras esperaba que me llamaran de vuelta, abrí una nueva carpeta en mi ordenador. Final. Dentro, metí todo, las fotos, los vídeos, los mensajes que logré recuperar. No para chantajearla ni para hacérselo ver otra vez, sino como respaldo legal, por si lo necesitaba. Y cuando terminé con eso, me quedé en la mesa del salón de mi hermano, solo, con una taza de café que se enfriaba y un pensamiento que no lograba quitarme de encima, como alguien con quien has compartido la vida puede, en cuestión de semanas, convertirse en un extraño que ya no tiene nada que ver contigo. Me sentía como si la versión de Paula que yo conocía hubiera muerto, como si ya no pudiera relacionarme con ella sin pensar en él, en las mentiras, en la forma en la que había sostenido todo sin que yo sospechara nada. Pero no me quedé allí lamentándome. Aún no. Porque si algo tenía claro es que, después de esto, no iba a ser yo el que quedara como el tonto que no supo actuar. Tenía una idea. Y aunque no sabía si iba a doler más de lo que ya dolía todo, necesitaba hacerlo. Porque no se puede pasar página cuando el otro todavía cree que puede escribir en ella. Y yo iba a encargarme de dejar bien claro que la historia, al menos conmigo, ya se había acabado. Solo que no se lo iba a decir con palabras. Iba a mostrárselo. Pasaron 3 días desde la última vez que la vi. No respondí a sus mensajes, no devolví llamadas, no abrí los audios que me envió a las 2 de la mañana, no entré en sus ruegos escritos a trozos, en sus intentos de pedirme que hablemos como adultos, que no lo llevemos a ese extremo, que todavía hay cosas que no entiendo, que no es tan sencillo como parece. Para mí sí lo era. No había matices. No se trataba de una crisis de pareja, de una mala racha, de una desconexión momentánea que se resolvía con una charla larga y una promesa de cambio. No, esto era otra cosa. Era una traición con planificación, con estructura, con una frecuencia suficiente como para considerarla una doble vida, y por eso no había nada que hablar. Pero aún así, antes de presentar los papeles, antes de cerrar todo por la vía legal, necesitaba hacer algo que no tenía nada que ver con venganza, aunque probablemente sonara a eso. Lo que quería era que sintiera una mínima parte de lo que yo había sentido. Y no me bastaba con dejarle un silencio, con desaparecer. Eso podía interpretarlo como cobardía o como una salida digna, según le convenía. No.
Lo mío tenía que doler. Tenía que incomodar. Tenía que dejar marca. No era rencor. Era equilibrio. Así que aproveché que el sábado ella no trabajaba. Sabía que estaría en casa todo el día, probablemente sin salir, revisando el móvil cada 5 minutos esperando que yo rompiera el silencio. Lo primero que hice fue pasar por la copistería a imprimir las pruebas. Las fotos, los fotogramas de las grabaciones, los informes de ubicación, los registros de acceso a la tarjeta del gimnasio, los pantallazos de las reservas de Airbnb que ella pensó que estaban bien borrados. Todo en papel, ordenado, con fechas. Lo metí todo en un sobre grande y escribí su nombre en la portada con un rotulador negro. No puse para Paula ni ninguna frase dramática. Solo su nombre, bien centrado. Lo siguiente fue conducir hasta la casa, mi antigua casa, el sitio donde hasta hace una semana dormía con ella pensando que vivíamos una vida común, sin secretos, sin terceros. Aparqué a 2 calles. Caminé despacio, sin capucha, sin gafas de sol, sin necesidad de esconderme. Llamé al timbre. Me abrió al segundo timbrazo. Estaba en pijama, con cara de no haber dormido y el pelo recogido en un moño improvisado. Cuando me vio, se quedó helada. Jorge. No me hables. Solo escucha. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero yo no tenía intención de entrar. Le puse el sobre en la mano. Aquí tienes todo. Las pruebas, las fechas, los lugares, las veces. No me interesa si lo vas a negar, si lo vas a leer, si lo vas a tirar. Lo que me interesa es que entiendas que no me fui porque no pudiera perdonarte, me fui porque ya no hay nada que perdonar. Esto no se arregla. No se puede recomponer lo que ya no existe. Ella intentó hablar, pero le levanté la mano. No he venido a escucharte. No quiero tus explicaciones, ni tus lágrimas, ni tus matices. Solo he venido a decirte que esta semana presentaré los papeles del divorcio. Y que quiero que sepas algo. No estás con un amante. Estás con alguien que ahora va a tener que conocerte en serio, y te aviso, cuando uno conoce lo que hay detrás de esa sonrisa, de esa versión buena que tú sabes construir para la galería, no siempre se queda. Ojalá él sí lo haga, así no te quedas sola. Pero no cuentes conmigo ni para eso ni para nada más. No esperé respuesta. Me di la vuelta y me fui. Caminé sin prisa, con la sensación de que ese momento no me iba a liberar, pero al menos me iba a permitir avanzar. Al llegar al coche revisé el móvil. Ni un mensaje nuevo. Supongo que se quedó en shock, que no sabía cómo reaccionar o que prefería no contestar en caliente. Me daba igual. No necesitaba nada más de ella. Esa noche llamé a Marta. Ella y yo habíamos sido amigos durante años, incluso antes de que yo conociera a Paula, y aunque la relación se había enfriado cuando me casé, siempre fue una persona con la que podía hablar sin rodeos. Le conté todo. No desde el drama, sino desde los hechos. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo me dijo una cosa. No entiendo cómo aguantaste tanto sin decirle nada. Yo tampoco. Supongo que quería ver hasta dónde llegaba. Quería pillarla del todo. No dejar espacio para que dijera que me lo imaginé o que malinterpreté las cosas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Divorciarme. Cortar todo. Cambiar de piso. Empezar desde cero. ¿Y después? Después no tengo ni idea. Pero ya no puedo seguir atado a algo que solo existía en mi cabeza. Marta me invitó a cenar. Fui. Charlamos. Me reí por primera vez en semanas. Me sentí raro, pero no incómodo. Al volver al piso de mi hermano, pensé en cómo algo tan simple como una conversación honesta podía hacerme sentir que no todo estaba roto. No pensaba en vengarme de Paula,
no quería que ella sufriera el doble de lo que yo sufrí. Lo que sí quería era desaparecer de su entorno, borrarme de su vida de la forma más limpia y definitiva posible. Así que el lunes siguiente, pedí el traslado en el trabajo. Me aprobaron el cambio a la sede de Málaga. Había una vacante desde hacía meses y siempre me lo habían ofrecido. Esta vez dije que sí. En 3 semanas estaría instalado allí. Lo siguiente fue cerrar cuentas conjuntas, hablar con el abogado y preparar los documentos. No me opuse a la mitad del piso. Me daba igual. Prefería perder algo de dinero y salir de eso rápido. Cuando le llegó la notificación del abogado, me llamó. No respondí. Me escribió. No respondí. Solo le mandé un mensaje corto, el único que pensaba enviarle desde entonces. Todo lo que tenías que saber lo tienes por escrito. No me busques más. Lo único que te pido es que no intentes reescribir lo que pasó. No fue un error. Fue una decisión. Y esta es la mía. Y así quedó todo. No sé si ella pensaba que me iba a arrastrar, si esperaba que suplicara, si imaginaba que podría recuperar el control con una disculpa a medias. Pero ya no jugábamos en ese tablero. Y aunque no me sentía bien del todo, al menos empezaba a sentir algo parecido a la tranquilidad. Porque cuando uno toca fondo, lo único que le queda es subir. Y yo ya estaba en movimiento. El día que firmé los papeles del divorcio fue tan simple como cualquier otro trámite administrativo. Llegué al despacho del abogado 5 minutos antes de la hora acordada, firmé donde me indicaron sin detenerme demasiado en los detalles porque ya los conocía de memoria, le estreché la mano al notario sin mirar su cara, recogí mi copia de la documentación y salí a la calle con una carpeta bajo el brazo y la sensación de haber cerrado la puerta más pesada de mi vida. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Era una mezcla de agotamiento emocional con un tipo de lucidez que solo llega después de pasar por semanas de tensión. No quería volver a hablar de ella, ni de lo que pasó, ni de lo que pudo haber sido. Mi plan era cumplir con los días que me quedaban en Madrid, terminar el trabajo pendiente y mudarme a Málaga a finales de mes, sin despedidas, sin discursos, sin mirar atrás. Los primeros días después de la firma fueron raros. Volver al piso de mi hermano cada noche y ver que no tenía que justificar ninguna hora, que no había ningún mensaje en el móvil preguntando si iba a cenar en casa o si pensaba volver tarde, fue algo que me costó más de lo que pensaba. La libertad absoluta puede incomodar cuando uno viene de una relación larga donde todo estaba medido. Empecé a dormir mejor, eso sí. Ya no soñaba con escenas confusas, ni despertaba sobresaltado preguntándome si ella estaba en la cama o no. Tampoco esperaba sonidos en la casa que confirmaran su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no significaba incertidumbre, sino descanso. Me centré en los preparativos del traslado, empaqué mis cosas en cajas que envié por mensajería, hice llamadas para cerrar trámites, me despedí del trabajo sin demasiados rodeos. La empresa organizó una pequeña comida de despedida, nada formal. Mis compañeros me regalaron una mochila nueva y un libro con dedicatorias. Les di las gracias, sonreí, brindé con cerveza y me fui antes de que empezaran a ponerse sentimentales. No quería homenajes. Quería terminar bien, sin escenas. Marta fue la única persona con la que compartí más de una conversación esos días. Me ayudó con algunos trámites, me recomendó sitios en Málaga donde podía alquilar algo cerca de la oficina y una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó si sentía que había hecho justicia. No supe qué responderle. No me sentía vengado, ni siquiera reivindicado. Había actuado como creí que debía hacerlo. Sin escándalos, sin victimismo, con pruebas en la mano y decisiones firmes. No me había dejado arrastrar por la rabia ni por la pena. Había reaccionado con frialdad. Pero eso no significaba que no doliera. El daño estaba,
seguía allí, aunque ya no mandara. Le dije que no buscaba justicia, que solo quería volver a tener una vida donde lo que sintiera no dependiera de otra persona. Ella sintió, me tocó el brazo y cambió de tema. Fue el único gesto de afecto físico que permití desde que todo estalló. No porque no lo necesitara, sino porque no quería reemplazar una cosa por otra. Todavía no. Mi mudanza a Málaga fue tranquila. Llegué un viernes al mediodía, recogí las llaves del piso que había alquilado en una urbanización cerca del centro, subí mis cosas y me instalé sin apuro. El lugar era pequeño, funcional, con buena luz, y lo suficientemente distinto a mi antigua casa como para no sentir nostalgia. El sábado salí a caminar, recorrí la zona, compré algo de comida, cené solo viendo una serie sin mucha atención y me fui a dormir con la ventana abierta. Dormí bien. El lunes me presenté en la oficina nuevo, conocí al equipo, me explicaron cómo se organizaban allí, me dieron mi mesa y mi tarjeta de acceso. Me recibieron bien. Parecían gente directa, sin rodeos. Me gustó. A los 10 días recibí un mensaje de Paula. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Era largo. Me escribió que había leído todo lo que le dejé, que ya había entendido que no había forma de reparar lo que hizo, que no pensaba pedirme volver ni recuperar nada, pero que necesitaba decirme que se sentía destruida, que no pasaba un día sin pensar en lo que había hecho, que lo peor no era haber perdido el matrimonio sino haber destruido la única parte de su vida que era realmente estable. Me decía que él había intentado seguir con ella, pero que después de que le conté todo, la relación se volvió insostenible, que se fue al mes siguiente, que ya no hablaban. Me dijo que no esperaba compasión, solo quería que supiera que no lo había hecho por diversión ni por despecho, sino porque no supo manejar sus frustraciones, que yo había sido un buen marido, que si ella no estaba bien consigo misma no tenía que haberme arrastrado en su desastre. Terminaba el mensaje diciéndome que no iba a volver a escribirme más, que entendía mi decisión, que me deseaba que me fuera bien en Málaga y que esperaba que algún día pudiera recordar lo bueno sin sentir dolor. No respondí. No por orgullo. No por venganza. No respondí porque ya no tenía nada que decir. No quería reconectar con esa parte de mi historia. Ya estaba cerrada. Guardé el mensaje sin borrarlo. No para leerlo después, sino como prueba de que al menos había entendido algo. Lo único que me quedaba era reconstruirme. No desde el odio, ni desde la nostalgia, sino desde el vacío real en el que te deja una separación así. Empecé a salir solo, a frecuentar sitios nuevos, a hablar con gente sin el peso de tener que explicar por qué había terminado mi matrimonio. En Málaga nadie sabía quién era yo antes, y eso ayudaba. No tenía que justificarme ante nadie. Me sentía libre para contar mi historia solo cuando quisiera. No volví a saber de Paula. Ni por redes, ni por amigos en común, ni por familiares. Supongo que cumplió su palabra. O tal vez no, pero ya no me alcanzaba. Y eso también era parte de sanar. Dar por cerradas cosas aunque la otra persona nunca cierre. Seguí mi vida. Cambié de hábitos. Aprendí a vivir solo sin estar solo. Marta me visitó una vez, meses después, y al despedirse me dijo que nunca me había visto tan sereno. Yo le respondí que no sabía si era serenidad o simplemente cansancio, pero que por primera vez no me sentía atrapado en nada. Ella me abrazó, me deseó suerte y se fue. Esa noche, al apagar las luces del salón, entendí que la historia con Paula ya no era parte de mi presente. Ya no era una herida, ni una rabia. Era solo un capítulo terminado. Sin rencor, sin deseo de volver atrás. Solo eso. Y con eso, bastaba.